Hola, ¿qué tal? El pasado 12 de septiembre falleció el presidente de la República, Alberto Fujimori, que llegó al poder en 1990 y gobernó hasta el año 2000. Tuvo tres gobiernos. El primero de 1990 hasta el 95, el segundo del 95 al 2000 y el tercero, que es la reelección, que ha sido muy criticada, que no duró, no culminó el tiempo por el que fue elegido, porque se fue a Japón y desde Japón renunció y se postuló al Senado japonés. Alberto Fujimori es muy amado en el Perú, pero también muy odiado. El mismo motivo por que lo aman, también lo odian. Sin embargo, su velorio fue bastante numeroso. Muchísima gente hizo colas interminables para poder darle el último adiós, dejarle algunas flores o llevar su retrato al lugar donde fue velado, que fue en el Museo de la Nación del Perú en San Borja, en la avenida Javier Prado. Desde el extranjero, lo que se sabe de Fujimori es lo que los medios de comunicación dicen. Los mismos medios de comunicación que fueron comprados durante el gobierno de Alberto Fujimori por Vladimiro Montesinos, que recibieron grandes cantidades de dinero para silenciar las cosas que pasaban en su gobierno, han sido, a lo largo de este tiempo, los medios de comunicación que han criticado a Alberto Fujimori llamándolo dictador, que es cierto que fue un dictador, pero sí genocida y otras cosas más que no son ciertas, ¿no? Quien habla, Jorge Ugarte, siempre intenta, no sé si lo logro, pero ser objetivo y decir lo que pienso. No soy antifujimorista, pero también no soy fujimorista. Publiqué un libro sobre Alberto Fujimori que se llama Lo que los caviares no te cuentan de Fujimori, que lo puedes pedir al número que va a aparecer en pantalla, y te lo dedico. Y en este libro presento cuadros de investigación y estadísticos. Hoy vamos a lanzar por lo menos 7 factos, 7 verdades sobre Alberto Fujimori que no te cuenta la prensa, no te lo dicen los historiadores más objetivos del Perú, porque tienen miedo al hate, porque el antifujimorismo es muy fuerte. Pero los que no le tenemos miedo al hate, decimos las cosas como pensamos y las basamos en estadísticas. Así que acompáñame a conocer 7 factos de Alberto Fujimori. Facto número 1. Alberto Fujimori llegó al poder gracias a la izquierda peruana. Alberto Fujimori hoy es odiado por la izquierda, pero la izquierda olvida que fue ella quien lo apoyó a llegar al poder. El APRA, un partido de izquierda que destruyó el Perú del 85 al 90, ayudó a que Alberto Fujimori llegara al poder. Sus 7 asesores economistas, se conocían como los 7 samuráis, eran de izquierda durante la campaña de Alberto Fujimori. Alberto Fujimori hizo una política anti-shock. Él estaba en contra del choque económico que proponía su contrincante político, del quien voy a hablar en breve. Pero ¿por qué apoyaron esta gente de izquierda Alberto Fujimori? Porque el APRA y otros partidos de izquierda, movimiento de izquierda, votaron por Alberto Fujimori. Porque los estatistas que trabajaban en el Estado, recibiendo grandes cantidades de dinero impreso en el Banco Central de Reserva de manera inorgánica, apoyaron a Alberto Fujimori porque su contrincante, el de la otra orilla, era Mario Vargas Llosa, un liberal, un poco progre, para ser sincero, medio caviarón, pero un liberal que proponía la reducción del Estado, la privatización de empresas estatales, el shock económico para salvar la economía del Perú. Porque toda la izquierda votó por Alberto Fujimori en 1990. Esa izquierda lo apoyó a Fujimori para que no ganara Mario Vargas Llosa. Por eso es que la izquierda lo odia tanto a Fujimori. ¿Por qué? Porque Fujimori pasó de ser un tipo de izquierda a un tipo pragmático, mercantilista de derechas. Y ese gobierno de Fujimori privatizó y cerró el Congreso, que fue aplaudido por la gran mayoría de peruanos el 5 de abril de 1992. Primer facto, Fujimori llegó al poder gracias a la izquierda, por eso que la izquierda se siente traicionada por haberle dado su voto a un tipo que terminó siendo lo contrario, positivamente, de lo que había prometido. Segundo facto de Alberto Fujimori, él sí tuvo una estrategia contra Sendero Luminoso y el MRTA. Sendero Luminoso era un grupo tuco, al igual que el MRTA, el Movimiento Revolucionario Tupac Amaru, que cobró la vida de mucha gente inocente en Lucanamarca o en la selva, donde el MRTA asesinó indiscriminadamente a personas por orientaciones sexuales distintas, ¿no? Hoy que la izquierda apoya el MRTA, apoya a Sendero y digan que ellos no eran tan malos como nos pintan, sin recordar que ellos eran el racismo.
clasistas y sobre todo eran homofóbicos, ¿no? Así que Alberto Fujimori sí tuvo una estrategia contra ellos. No es verdad que Alberto Fujimori aplicó la violencia para atacarlos. No es cierto, todo lo contrario. Fujimori acercó a los militares a los campos, al interior del país. Los interiorizó. ¿Por qué? Porque del 80 al 90 los dos presidentes que gobernaron, Fernando Belaúnde Terry y Alan García, habían violado sistemáticamente los derechos humanos, y el ejército peruano durante esos dos gobiernos no tuvo una estrategia para que los senderistas perdieran popularidad en el interior del país. Todo lo contrario, agudizaron el odio de los campesinos contra el Estado, y muchos terminaron adentrándose en las filas de Sendero Luminoso y el MRTA por odio al Estado, por odio a los políticos y principalmente por odio a los militares. Pero Fujimori llegó en 1990 y con la asesoría de Hernando de Soto, la asesoría de Vladimiro Montesinos, empezaron a crear un plan para acercar al militar odiado a la serranía peruana. Ellos construyeron colegios, pistas, hospitales, llevaron canastas, uniformes. Fujimori le dio armamento a los grupos de autodefensa, que eran grupos indígenas, andinos, que empezaron a formarse voluntariamente y de manera privada para enfrentar al Sendero, pero no tenían armas y el Estado les dio armamento. Fujimori los dignificó haciéndolos marchar en la parada militar peruana. O sea, Fujimori sí tuvo un plan contra Sendero Luminoso. Cuando Fujimori da golpe de Estado el 5 de abril de 1992, que obtuvo una popularidad gigantesca, Fujimori creó la ley de arrepentimiento. Esta ley de arrepentimiento permitió que se pudieran capturar a 20.142 delincuentes terroristas de 1991 a 1996. En 5 años, más de 20.000. 4 veces más de lo que habían capturado en 10 años el gobierno de García y el gobierno de Belaúnde, porque en 1980 al 91 se había capturado solamente 5.403. Y Fujimori en 5 años con la ley de arrepentimiento capturó 20.142. Eso es estrategia. Fujimori tomó las universidades que estaban secuestradas por Sendero Luminoso, donde se rendía homenaje a Sendero. Recuperó las cárceles, porque muchos de estos delincuentes iban a la cárcel, donde le rendían homenaje al presidente Gonzalo, que era Abimael Guzmán. Eso es estrategia. Y Fujimori la tuvo. Así que el segundo facto es correcto. Fujimori sí tuvo una estrategia, dictada por otros, dictada por gente que no pensaba que iba a hacer las cosas bien, pero la hizo. Y esa estrategia, es más, Eleni Parraguirre fue la esposa, la amante de Abimael Guzmán. Y ella, en un libro que se lo explica Antonio Zapata, Hablan los enemigos, ella cuenta que uno de los grandes golpes que recibió Sendero fue la ley de arrepentimiento, porque esa ley de arrepentimiento permitió que muchos tucos de bajo rango se entregaran a la justicia, le achicaran la condena, pero a cambio de ellos delataran el lugar donde se encontraba la cúpula de Sendero. Esa información se utilizó para también capturar a Abimael Guzmán y a otros más. Así que durante el gobierno de Fujimori se capturó a Abimael, y durante el gobierno de Fujimori se capturó a Víctor Polay Campos. Durante el gobierno de Fujimori se acabó con el grupo Tuco del MRTA en el 97, los últimos 14 que quedaban encabezados por Néstor Serpa Cartolini. Fujimori logró vencer en su gobierno a Sendero Luminoso, así que sí hubo estrategia. Tercer facto, Fujimori devolvió un país mejor que el que recibió. A ver, Fujimori, cuando llega al poder en 1990, en julio de ese año, la inflación era de 7.000%, mucho más que la de Milei en Argentina. Y Alan García se había dedicado a destruir la economía del 85 al 90 y la inflación se había acumulado aproximadamente 2 billones%. Para que tengan una idea, si este lapicero costaba un INTI antes del 85, para el día que llegó Fujimori, este lapicero costaba 2 millones de INTI. Para que veas cómo se había devaluado la moneda por la impresión inorgánica de papel moneda en el Banco Central, porque el déficit fiscal se cubría con emisión monetaria. Y el vagoneta de Alan García, el socialista Alan García, con todos los vagos del APRA, habían metido una
enorme cantidad de funcionarios públicos apristas al Estado. Eso generaba una planilla gigantesca. ¿Por qué odian a Fujimori? Por eso, porque recortó el tamaño del Estado, porque privatizó empresas que tenían 1000 trabajadores y cuando se privatizan solamente se requería 100. Habían 900 vagos apristas, muchos de ellos o socialistas, que vivían de la teta del Estado. Fujimori devolvió un país sin déficit fiscal, o al menos con la menor cantidad de déficit fiscal. Recibió un país con una inflación de 2 millones% acumulada y la devolvió con una moneda estable, independizó el Banco Central. Definitivamente Fujimori devolvió un país mejor del que él recibió. Además, no habían coche bomba, se tumbaban torres de luz, mataban a perritos y los colgaban en los lugares más extremos de nuestra capital, por llamarlo de alguna manera. La violencia tuca ya había llegado a Lima, había Tarata, los úlceres de Junín, mataban a ministros, atacaban a grupos campesinos. Todo eso que se vivía en el Perú, Fujimori cuando devolvió el Perú, lo devolvió mucho mejor del que había recibido. Eso es importante recordarlo. Por eso que el tercer facto es Fujimori devolvió un país mucho mejor del que recibió. Este es otro dato importante, porque la gente dice que Fujimori fue un asesino, un genocida, un tipo que mató a mansalva a la gente. Eso no es verdad. Por acá te van a poner cuadros importantes y vamos con el primer cuadro, ¿no? Esta información es de la Comisión de la Verdad y la Reconciliación, no es una información de un grupo de derechas o un grupo pro-fujimorista, no, es información de un grupo pro-tucos, pro-socialistas, anti-fujimoristas. En el primer cuadro dice Perú 1980 al 2000, okay, en los 20 años de violencia que hubo en el Perú producto del terrorismo. Vean el cuadro ahí, miren cómo hay en el gobierno de Belaúnde se violaron más derechos humanos, asesinatos cometidos por el Sendero Luminoso y por, según la Comisión de la Verdad y la Reconciliación, Sendero dejó de matar gente con la llegada de Fujimori. Ustedes pueden ver ahí que ahí en 1990 la curva está alta y cuando Fujimori entra, miren cómo va bajando. Eso es dato puro y duro. Pelense con los datos, los demás. Vamos al siguiente cuadro. Porcentaje de asesinatos cometidos por Sendero Luminoso reportados por la Comisión en zonas rurales, en zonas no urbanizadas. Si te das cuenta, con Fujimori, que llega en el año 1990, la curva se mantiene hasta que Fujimori empieza a aplicar un sistema distinto y los resultados se ven que crecen en 1998 porque en el 2000 eso baja considerablemente. O sea, durante 1980 a 1990 la curva se mantuvo, pero en el segundo gobierno de Fujimori la curva baja considerablemente. Vamos a otra data. El cuadro de Perú 1980-1995, número de masacres de víctimas y masacres perpetradas por Sendero Luminoso. ¿Qué dice ahí? En 1990 esa curva baja. Dense cuenta que a final del gobierno de Alan, que fue en el 89, la curva sube. Cuando llega Fujimori en el 90, miren cómo la curva va bajando. Eso es dato duro, ¿no? Ahí lo pueden ver. Planes militares de Sendero Luminoso y magnitud de los asesinatos cometidos por dicha organización. Miren cómo baja en 1990. Vamos al siguiente cuadro. Los cuadros son dato duro que no podemos olvidar. El siguiente cuadro, porcentaje de desapariciones forzadas de personas atribuidas a gente del Estado. O sea, durante el gobierno de Belaúnde, Alan y Fujimori, ¿quién fue el que menos violó los derechos humanos? El que tuvo una estrategia más clara, ¿no? Te das cuenta que en 1990 llega Fujimori y miren cómo la curva baja. Miren cómo la curva baja. A mí me parece sorprendente que hayan políticos de Acción Popular del partido de Fernando Belaúnde Terry, como un ex familiar de él que fue diputado, como el gobierno de Belaúnde violó más los derechos humanos. Miren cómo hay una punta alta, ¿no? En el 84, en el 83, porque fue el gobierno que más violó los derechos humanos. El gobierno que menos lo hizo fue el de Fujimori. El gobierno donde los agentes del orden tuvieron muchísimo más cuidado fue en el gobierno de Fujimori. Porque había un servicio de inteligencia y un plan para atacar a Sendero. Y obviamente hay un daño colateral y irrefutable, pero ese daño colateral fue menor. El gobierno de Fujimori se preocupó mucho en no violar los derechos humanos. Ahora imagínate que un presidente intenta no violar los derechos humanos, pero al mismo momento crea un grupo colina. Es una locura, pues es un oxímoron absurdo, ¿no? Un disparo a los pies sin sentido, ¿no? Vamos al siguiente cuadro. Porcentaje de víctimas fatales causadas por agentes del Estado reportadas por la Comisión de la Verdad y la Reconciliación. 1990, sube un poco en 1992, pero baja estrepitosamente después, ¿no? Te das cuenta que Alan
y Belaúnde lo hicieron sin ningún tipo de estrategia. Vamos luego a casos de tortura reportados por la comisión atribuidos a Sendero. Sendero torturó mucho en el 89, pero cuando llegó en el 90 empezó a bajar, sube un poco en el 92 la tortura de Sendero y luego baja y desaparece en el segundo gobierno de Alberto Fujimori. Y por último, asesinatos reportados atribuidos igualmente baja, como lo pueden ver ahí, desde la llegada de Alberto Fujimori al poder. Esos son datos duros, datos importantes. Alberto Fujimori disminuyó la violencia a los derechos humanos. Él fue el gobierno que menos violó los derechos humanos. Cuarto facto, Fujimori fue el gobierno que tuvo un respeto a los derechos humanos por encima de los gobiernos anteriores. Así que este es un facto importante. Vamos al quinto facto. No se vayan a asustar, pero Fujimori, evaluando todo lo que hizo en su gobierno, fue el mejor presidente de la historia del Perú. Eso es indiscutible. Alberto Fujimori fue el mejor presidente de la historia del Perú. Los números no mienten. La realidad peruana que recibió frente a la que devolvió ha sido absolutamente dispar. Logró un objetivo. Fujimori fue un pragmático. Fujimori tuvo a Vladimiro Montesinos en la sombra para hacer el trabajo sucio, eso es indiscutible, pero resolvió los problemas inmediatos del Perú. Que luego haya usado esa fama, esa popularidad, ese respaldo de la población para temas relacionados a la corrupción es indiscutible también, pero Fujimori resolvió los problemas y definitivamente ha sido el mejor presidente de la historia del Perú y los números no mienten. Sexto facto, cuidado, hay un sexto facto aquí importante. En mi libro, lo que los caviares no te cuentan de Fujimori, que lo puedes adquirir al número que aparece en pantalla, yo explico los vínculos que habían entre los estudiantes de la Cantuta con Sendero Luminoso y los vínculos que habían entre los vecinos de Girón Guanta en Barrios Altos con respecto a Sendero. Para que los que no sepan, la Cantuta es una universidad de Enrique Guzmán Ibai. La Universidad de Enrique Guzmán Ibai queda en Chosica. Esa universidad fue tomada ideológicamente por Sendero. Muchos de sus estudiantes estaban enrolados en el Partido Comunista Peruano Sendero Luminoso, que era un grupo terrorista, que tenía la fachada de partido político. Bueno, el profesor que fue asesinado por unos militares estaba vinculado a Sendero Luminoso y había conocido a Abimael Guzmán y se jactaba de ser de Sendero Luminoso, igual que muchos estudiantes que fueron asesinados por estos grupos militares estaban relacionados también con Sendero Luminoso. Hay testigos de ello y agentes infiltrados del Servicio de Inteligencia del Ejército, del CIE, que dan testimonio de ello. Igual los vecinos de Barrios Altos. Barrios Altos es un barrio del centro de Lima. Girón Guanta es la avenida donde estaba la casa, donde había una quinta, y en esta quinta este grupo de senderistas habían hecho una pollada para reunirse. Había un agente del Servicio de Inteligencia del Ejército que se había filtrado. También este agente dio su testimonio, dio información que no fue tomada en cuenta. Se llamaba Douglas Giver Arteaga Pascual. Tenía 40 años y en 1989 se infiltró en Barrios Altos, se hizo pasar por senderista, llegó a ser parte del partido y él reunió mucha información y dijo que los que estaban en esa apoyada eran tucos, menos el niño de 8 años, obviamente, ¿no? ¿Ok? Eso es importante. Entonces, en mi libro yo demuestro que eran senderistas los estudiantes y eran senderistas los de Barrios Altos, excepto el niño de 8 años, obviamente, ¿no? Que no tenían que ser ajusticiados de esa manera, evidentemente que no, había una justicia que tenía que pasar, ¿no? Pero que eran senderistas, eso es indiscutible, lo eran. Eso es algo que la gente no va a reconocerlo jamás, nunca. Y eso es algo que tenemos obviamente que nosotros decir, mostrarle de una vez por todas. Séptimo facto, el Grupo Colina. Se habla mucho de que en el Perú Alberto Fujimori y Vladimiro Montesinos crearon el Grupo Colina. El Grupo Colina era un grupo supuestamente de exterminación de tucos, que el gobierno le decía, ve a tal lugar, mata a estos tucos, mata a estos otros tucos, aniquílalos por completo. Se dice que Fujimori creó este grupo por medio de Vladimiro Montesinos. En el juicio contra Alberto Fujimori, son más de 700 horas que me he tenido que ver, todos los supuestos testigos de la existencia del Grupo Colina nunca pudieron demostrar de que Alberto Fujimori sabía de la existencia. No hay un documento de creación, no hay un pago del gobierno al Grupo Colina como financiamiento, no hay una llamada telefónica, no hay un correo, no hay un registro mínimo de la existencia
o sea, que muestre, que pruebe que Fujimori sabía de la existencia del Grupo Colina. Pero hay algo más bravo todavía. No hay prueba alguna de la existencia del Grupo Colina. Existió un grupo de militares que, por cuenta propia, después de un atentado, tuco, iban y se vengaban de los tucos. Eso sí existió. Con Barrios Altos y La Cantuta, eso existió. Existió un mayor que era Martín Rivas. Martín Rivas no conocía a Vladimiro Montesinos, no conocía a Alberto Fujimori. No hay ningún nexo que los conecten, no hay ninguna llamada, una filtración, un video, una foto, un audio, nada. Y este tipo, con otros como Pichilingui y 15 más o menos, se iban a matar tucos cada vez que los tucos realizaron un atentado. ¿Hay alguna prueba de que ese grupo se llamaba Colina? No. Los integrantes del Grupo Colina negaron la existencia del Grupo Colina, pero luego un grupo de ellos, la gran mayoría, decidió ser colaborador eficaz. Y ahí obviamente su versión cambió. Pero para que cambiara esa versión tenían que mostrar pruebas. Las pruebas nunca las mostraron. Y Martín Rivas y Pichilingui, que eran las cabezas de ese grupo, supuesto Grupo Colina, siempre negaron la existencia del Grupo Colina, ¿no? Los invito a ver el juicio del siglo contra Alberto Fujimori y bueno, se van a dar cuenta que no existió el Grupo Colina y que Alberto Fujimori y Vladimiro Montesinos tampoco crearon este grupo ni sabían de su existencia. Finalmente existió sí un grupo de militares que en venganza torturaron y asesinaron a tucos o a senderistas en venganza. La Pepa, te doy la yapa. Se dice que Alberto Fujimori fue el presidente más corrupto de la historia. Eso no es verdad. Alberto Fujimori se acusa que robó más de 7.000 millones. Eso no es verdad. ¿Ok? ¿Por qué se dice 7.000 millones de dólares? Bueno, en primer lugar, te gastan los soles, no en dólares, pero bueno. Porque se privatizaron muchas empresas y el costo más o menos que se obtuvo por esa privatización fue ese número, esa cantidad de dinero. Díaz Canseco fue un político de izquierdas que odiaba a Alberto Fujimori, un antifujimorista confeso. Él era congresista, abrió una comisión de investigadora contra las privatizaciones y demostró que Fujimori no se robó ese dinero, que ese dinero fue utilizado para pagar una serie de pendientes que tenía el gobierno peruano por culpa de Alan García I, del 85 al 90. Nos había dejado tan desfalcados que teníamos que pagar deudas y el dinero de las privatizaciones se utilizaron. Hay un balance que se muestra también en el reporte del izquierdista Díaz Canseco. Así que el mismo izquierdista reconoce que ese dinero no se lo robó Alberto Fujimori y que es una mentira. Posiblemente ha robado muchísimo dinero, pero no de las privatizaciones y mucho menos es el presidente más corrupto de la historia del Perú, ¿no? El portal Transparencia Internacional no es ninguna fuente confiable. Bueno, ese es Alberto Fujimori. Compra mi libro, mucho más completo. Aquí lo puedes comprar, lo puedes adquirir al 907-128-234. Te ponen el número para que lo adquieras. Si eres de Chile, si eres de Perú, lo puedes adquirir. Yo te lo envío a nivel nacional e internacional. Hay un costo un poco mayor a nivel internacional. Les agradezco por haber visto el video. Hazte miembro si no eres miembro. Aquí contamos la verdad, lanzamos factos sin ningún miedo al baneo. Así que muchas gracias. Suscríbete si no estás suscrito y comparte este video a todos. No te dejes engañar. 7 factos más Uyapa de Alberto Fujimori.